este momento, además, Sí, sobre todo. sí. A ver, obviamente el tema sin duda pasa por la elección del día de ayer, una elección, un resultado que nos dejó a todos muy impactados, sorpresivos, como dice todo el mundo, porque efectivamente no se esperaba un 41% de parte del gobierno en una elección legislativa de medio término, con un contexto económico, político, social, bueno, de mucha conflictividad que venía manteniendo, que además yo creo que se iguala, se empata con algo que estuvo pasando durante el fin de semana en Argentina, desde el día jueves, que es que vinieron los delegados del JP Morgan, y el JP Morgan es un banco muy importante a nivel global en términos de finanzas. Quiero decir, es un banco que se dedica al sistema financiero. Es como, en un momento se compraron el Chase Manhattan, ¿se acuerdan? En la década del 80 era el Chase Ajá. Manhattan Bank, etcétera. Bueno, es un banco de estas características y el jueves se hizo la reunión del JP Morgan acá en Argentina, se alquilaron el Colón, ¿viste? Se juntaron con todos los empresarios, vinieron de todos lados del mundo, había grandes fortunas, grandes cantidades de aviones privados en Ezeiza y demás. Y en ese contexto decíamos, ¿qué estará pasando, no? Que viene el JP Morgan a hacer su cumbre acá y además a estar todo con todo el equipo económico, que además también es el equipo de Cancillería a esta altura, con Pablo Kirno, son toda gente que está vinculada al JP Morgan porque ha trabajado entre 10 y 20 años todos ellos en este banco, ¿no? En ese contexto es que estábamos todos diciendo, bueno, acá hay un problema grave económico de Argentina, que veremos cómo se resuelve, porque hay gente también de afuera que está interesada en esa resolución, que es una resolución política, que es el consenso que pueda tener o no este gobierno frente al planteo que le hace Estados Unidos con mucha claridad. Nadie está ajeno a que lo que hay es un aporte económico muy fuerte de Estados Unidos, con un swap, que es un préstamo, y por otro lado con la posibilidad de reunir 20.000 millones de dólares de bancos para que financien cosas acá en Argentina. Y eso es lo que vinieron a hacer un poco los del JP Morgan, a olfatear la cosa, ¿verdad? Y entonces estaban esperando el proceso electoral para ver si efectivamente había o no había de parte de la sociedad argentina un apoyo a estas transformaciones que están muy explicitadas. Yo creo que no hay mucha cosa, no hay mucho secreto. Sí, por supuesto hay secretos sobre de qué se trata lo que hablaron. Nadie supo nada Ujú. de lo que hablaron y qué cosas les interesa y qué cosas no les interesa. Está todo eso en un ámbito de gran especulación, pero se sabe que por supuesto el interés tiene que ver con básicamente las tierras raras, la energía nuclear, el proyecto nuclear argentino, la minería, los recursos energéticos como el gas, el petróleo, recursos naturales, en fin. De esto se trata un poco también lo que venían diciendo. El propio Estados Unidos lo dijo con la comitiva argentina entera enfrente. A nosotros nos interesa el litio, nos interesa esto. Marcaron todo y fueron mandando gente para cada una de esas cosas. Hasta para desmantelar acuerdos científicos de Argentina con China, como es el CART en el Pampa del Leoncito, que es una gran antena que capta radios de cualquier tipo a miles y millones de kilómetros de la Tierra, la más grande que hay en este momento en la Tierra, ¿no? En fin, había una serie de cosas que sabíamos todos que estaban pasando, y aún así, en ese contexto de Braden o Perón, podríamos decir, o Trump versus el peronismo, aún así hay una sociedad que optó por esto, con una mayoría bastante contundente en casi todo el país. Hubo algunos distritos muy particulares que votaron por el peronismo, pero el resto fue voto a La Libertad Avanza, que es uno de los partidos que se presentó a nivel nacional de pe a pa, digamos, ¿no? En todos los distritos presentó su propia lista, La Libertad Avanza. Esto es más o menos lo que yo creo que era el contexto en el cual esto pasaba, porque hasta la semana pasada lo que veíamos era una situación monetaria muy complicada, mercados descontentos, queriendo deshacerse de los bonos argentinos, Argentina sin poder rolear su deuda, con una economía en recesión, como sigue habiendo, no se va a salir de la recesión, pero había una especulación muy importante respecto al resultado, porque había dicho muy claramente Trump y el ministro de Economía de Estados Unidos, Bessent, habían dicho, bueno, si pierden las elecciones nosotros nos vamos, retiramos nuestro apoyo. Entonces, frente a ese escenario, que yo creo que era una pregunta bastante clara, que estaba dando vueltas en la sociedad, se eligió esto. Entonces, yo pensé que iba a ser algo en contra
esta idea de que Trump decía, bueno, o votan por Milei o se va toda la miércoles. Yo pensé que iba a ser algo que iba a generar un efecto contrario, pero no, generó el efecto de adhesión, no un efecto de rechazo, al revés. Generó una adhesión y esto está en los votos, ¿no? Así que me parece que ese es el contexto general, es una elección de medio término, no es una cosa que defina cuestiones importantes en la política doméstica, porque la composición tanto del Senado como de diputados le da una holgura distinta al gobierno frente a las modificaciones que quiere hacer de acá al futuro, que son básicamente la ley de reforma previsional, la ley de reforma tributaria y la ley de reforma laboral. Son los tres puntos que quiere tocar el gobierno rápidamente y no contaba con consensos dentro del Parlamento, tanto de diputados como senadores, y esto colabora, no es que define, colabora a que tengan mayor facilidad en las leyes que ellos pretenden. Venían no respetando las cosas que el Congreso le venía haciendo y esto era una exigencia que venía también de Estados Unidos. Acepten las cosas que el Congreso vota porque estamos dentro de una democracia. Entonces ese también era el continente sobre el cual estas palabras se iban a mover y finalmente pasó esto, que renovaron un porcentaje importante. Vamos a ver los números, así tenemos una idea de dónde estamos parados. La Libertad Avanza tenía en diputados 37 diputados y pasaron a tener 92. O sea, ya tienen un poquito más de un tercio, porque el tercio lo configuran 86 diputados. O sea, tiene unos 6 diputados más para conseguir. ¿Qué significa tener un tercio de la Cámara? Bueno, que no se le va a poder rechazar, por ejemplo, los vetos al presidente, porque para eso hace falta los 2 tercios, y esos 2 tercios no se llega. Y también, por supuesto, las otras opciones que estaban dando vuelta, juicio político, la conformación de una asamblea legislativa. Es decir, se salió de alguna manera con el resultado, se salió de una gran crisis institucional que se podía venir en relación al sostenimiento de este gobierno, porque había mucha gente enojada dentro del ámbito de la política, o sea, los diputados, los senadores, distintos dirigentes, etcétera, ¿no? O sea que ahí está lo que pasó, y lo mismo pasa en el Senado, o sea, perdió el control Fuerza Patria total que tenía del Senado con una mayoría absoluta y ahora tienen más senadores los de la Libertad Avanza, ¿no? Ahora va a tener, a ver, de los... Bueno, y el peronismo tenía que renovar, por supuesto, también parte de la Cámara estaba poniendo... Bueno, básicamente perdió un solo diputado el peronismo. De todos los que ponía 46 en juego y quedaron 45. O sea que de los 98 diputados que tenía el Frente Patria en la Cámara de Diputados pasa a tener 97. Esa es la composición que tiene la Cámara de Diputados. Por eso yo creo que no es una cosa, es una elección que por supuesto impacta en muchos planos del conocimiento, del saber, de la política, de la explicación, en fin, hay muchas cosas para pensar y para decir, pero en lo concreto las transformaciones que hay ahora dentro del esquema de poder del gobierno tienen que ver con esto, con que aseguran que esta dificultad legislativa con la que vienen ellos luchando o peleando durante estos 2 años va a tener una relajación distinta, a tener otra relación. Por eso es que están tomando carrera con los proyectos que quieren llevar adelante, como estos que les contaba, de reforma previsional, tributaria y laboral, ¿no? Esto es una cuestión muy importante en relación a los números. Por otro lado, hay que decir también que generó contentura dentro de Estados Unidos. Por supuesto, todos los saludos que hubo en el día de hoy del presidente Trump, del ministro Bessent. Bessent dijo: estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando, y esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán la inversión del sector privado y la creación de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino. Bajo el liderazgo de Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante. Y acá puso a América Latina. Y después vamos a estar conversando con Francisco Tayana, que va a estar acá con nosotros. Pero sí, tiene que ver con una política sobre toda la región.
Estados Unidos durante el fin de semana tomó decisiones muy importantes, como por ejemplo reunirse con el presidente Lula. Lula y Trump se reunieron, estuvieron 45 minutos hablando sobre los acuerdos comerciales, el desplazamiento de China. Por otro lado, Estados Unidos atacó fuerte a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, a quien lo declaró un presidente narcoterrorista. Por otro lado, hizo un despliegue muy importante en el Caribe Sur de armamento increíblemente sofisticado, como el Cedar Fort, que es un portaaviones nuclear que trae, son como 20 ciudades flotando, más de los submarinos, más los despliegues de aviones y todo eso, para decir, bueno, como dijo textual Trump, que se lo dijo a Bessent, perdón, no a Bessent, a Biden, ese petróleo era nuestro, le dijo respecto de Venezuela. O sea que es muy probable que haya una avanzada más importante sobre Venezuela en este contexto que se está dando en Latinoamérica. Por supuesto que hubo una elección la semana pasada en Bolivia, en donde se modificó también muy importante la política sobre recursos naturales, con lo de Paz Zamora, o Paz Pereira, como le quieran llamar, Paz Pereira en realidad es su apellido, Paz Zamora era su padre, que también fue presidente. Hay que ver qué es lo que pasa con Chile, que tiene elecciones también este año, y por supuesto la situación de Brasil y también la de México, que es otro país que está jugando muy fuerte, pero que ya a esta altura del partido empezó a tener acuerdos más lógicos con Estados Unidos. Quiero decir, Estados Unidos giró muy fuerte su política exterior a partir de la presidencia de Trump hacia Latinoamérica. Y estamos viendo esas consecuencias de lo que significa para Estados Unidos tener apoyos económicos en una zona como la de este mapa, ¿no? Lo saludó Trump también diciendo este triunfo, algo así como este triunfo es nuestro también, ¿viste? Y lo es. Sí, y lo es, sin duda, tiene que ver con eso. ¿Qué significará esto a futuro? Porque no es tan fácil desarmar una estructura comercial que tiene 30 años de tejido, como la que tiene Argentina con China. No, Argentina tiene, China es el principal, ahora es el principal socio comercial de Argentina y de Brasil también. Entonces la idea de desarmar eso, no sé cuánto tiempo, porque hay algo muy importante, che, en esto, que es que Estados Unidos propone y dice, tenemos gente que quiere invertir, tenemos plata para prestarte, tenemos, pero no pasa nada. ¿Sí? Esto es lo que yo creo que hay que detectar en este momento de la política, pues pareciera ser que los tipos están en una gatera esperando condiciones legales para esas inversiones. Y no está tan claro eso. Yo creo que tienen un problema interno también muy importante en Estados Unidos que está reacomodando o redireccionando las inversiones. El ámbito de las tierras raras, de todo esto que está haciendo falta para la transición energética, porque no hay muchos países que tengan esas condiciones. China concentra el 70% de este recurso natural a nivel global. Y el resto lo tenemos Argentina y unos pocos países más, ¿viste? Entonces hay que entender también que Argentina quedó en el centro de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Eso también es muy importante saberlo y entenderlo porque se está discutiendo, tal vez como en el siglo XX, el futuro de la región en relación a sus recursos naturales para esta gran transformación que es el mundo digital, la electrificación de la vida cotidiana, los autos, toda esta cosa que estamos viendo y que va a una velocidad rapidísima. Imagínense que Estados Unidos en menos de 3 años dejó el parque automotor en un 35% de electrificación. 35%. O sea que estamos en la humanidad frente a un avance muy importante de las modificaciones cotidianas, domésticas. Por supuesto también las grandes modificaciones, los grandes satélites y toda esa historia. Pero en ese contexto está la elección esta de medio término. Algunas cosas yo entiendo que la sociedad vio y algunas otras cosas no las vio. Por ahí estaban más pendientes de, bueno, no queremos caer más, porque hubo una campaña muy fuerte, La Libertad Avanza, diciendo, bueno, regresa el populismo y se cae todo, y ese temor en algún sentido operó en las conciencias como para dar vuelta una provincia como la de Buenos Aires, que había perdido La Libertad Avanza por 13 puntos y ahora la ganó. Está bien, la ganó, va a haber un recuento de votos, porque la ganó por muy pocos votos, pero el nivel de... Y esto lo modificó con un narcocandidato que tuvieron que desplazar, o sea... Las cuestiones morales también para analizar sobre la elección son muy importantes. Yo creo que a lo mejor no es ahora el momento, pero hubo un voto que conlleva una lectura muy importante respecto de cómo nos estamos comportando como seres humanos. Yo creo que es eso, no es solamente como políticos.
como seres políticos, sino como seres humanos, a ver qué pensamos, porque efectivamente ganó el gobierno que está declarando permanentemente que hace falta infelicidad, hace falta sacrificio, hace falta darse cuenta que el otro no es tan importante, sino que lo más importante es uno. En fin, todo esto es una línea ideológica, cultural, que está teniendo una presencia y que se hizo presente en el voto del día de ayer, ¿no? Respecto del JP Morgan, bueno, sacó hoy un informe de JP Morgan automáticamente diciendo Argentina, venía diciendo que Argentina era un peligro, le subían el riesgo país, todo eso. Se fue, sacó la plata de acá y se fue hace un mes y medio, más o menos. No, pero ahora sacaron un informe que dicen que el riesgo país, que está ahora en 1000 y pico de puntos, va a caer a 600, que Argentina va a poder acceder a mercados financieros internacionales. Y sí, ellos son los que manejan el riesgo país. Sí, exactamente. Sí. Por eso si ellos lo ponen como les conviene. Sí, si ganaba la oposición iba a subir el riesgo país. Entonces, por supuesto que los mercados, lo que se llaman los mercados, aplaudieron el resultado de hoy. Claro. Subieron los bonos, las acciones, bajó el dólar, todo lo que podrían haber hecho en el mercado lo salieron a festejar. ¿Cuánto tiene que ver eso con la vida concreta de las personas? Es lo que yo no estoy entendiendo demasiado bien, porque si vos me dijeras que este voto está montado sobre una inversión de una empresa norteamericana que viene y dice voy a hacer computadoras en Argentina y contrata 10.000 personas para hacer computadoras, bueno, ahí sí yo más o menos entendería alguna racionalidad, pero no, es como una gran promesa, ¿viste? No, este voto, como el voto cuando Milei ganó las elecciones, tiene que ver con ilusiones y fantasías. La gente está aferrada a ilusiones, fantasías y valores que también son ilusorios, o que son, por lo menos son abstractos. O sea, acá yo creo que lo que más la verdad más consolidada en este país es el riesgo Cuca. Sí, sin duda. La gente se para ahí y dice, acá lo peor que nos puede pasar es volver al pasado. Cosa que habría que estudiar también, porque creo que nuestro espacio político colaboró mucho para que el pasado sea un cuco. Bien. Ahora, una vez parado en el riesgo Cuca, la gente mira y dice, bueno, vamos con Milei. Porque es el único que pelea contra el riesgo Cuca. No importa si Milei es lo que vemos. O sea, yo creo que mucha gente ve lo que vemos nosotros. Que es un tipo con problemas psiquiátricos, etcétera, mala gente, pero no importa. Y lo demás, la vida cotidiana, tampoco importa. Porque siempre es peor el riesgo Cuca. Esto es delirante lo que. O sea, cuando lo analizaba 2 minutos es un delirio, pero es la realidad concreta de millones de argentinos, el riesgo Cuca. Sí, o sea, la historia del antiperonismo es una historia larga en la historia argentina y tiene manifestaciones así muy fuertes como la que estamos viendo. Sin duda, es una manifestación antiperonista, por eso se ve también en los números, porque el peronismo siempre tuvo un 30 y tanto % a lo largo de la historia, de paladar negro, vamos a decir así, o sea, gente que no se mueve, pase lo que pase de ese voto. Eso se sigue manteniendo, pero lo que adquirió una versatilidad y una capacidad de lastimar de otra manera es esto, es la idea del riesgo Cuca, que efectivamente sí estuvo presente en la votación del día de ayer en todas sus manifestaciones, ¿no? Sí. Y por eso el riesgo Cuca es tan importante que no hace falta ni siquiera, o sea, Trump puede decir, guarda que van a retroceder y efectivamente, ¿qué querés? ¿Votar a los Cuca o votar a Trump? No, voto a Trump. Y Trump ganó, eso es lo más preocupante. Trump ganó, o sea, el país quedó con una fragilidad como yo no lo viví nunca, una fragilidad absoluta, gobernado por Estados Unidos. No, ahora no es un delirio ni de la izquierda ni de los peronistas, gobernado por la administración de Trump, con el peronismo en una crisis también, como hace muchísimo que no vemos, y con el timón puesto en las peores cosas, ¿no? Por eso a mí me preocupa más que nada en mantener el ánimo. Claro. Por supuesto, mantengamos el ánimo, sí. Porque estas cosas también pegan mucho en la emoción. Sí, ¿no? Y la gana de seguir leyendo lo que está pasando, digamos, seguir viendo lo que está pasando. Por eso yo
contaba al principio la cuestión geopolítica, que me parece que es la que ordena esta elección, la que da cierta racionalidad a la elección, porque si la ves desde el ámbito doméstico es mucho más irracional. O sea, Villa Constitución es un tema que nosotros venimos laburando acá en la radio mucho, hablo con metalúrgicos de la zona. Villa Constitución tiene además una tradición de lucha obrera. Bueno, ganó la Libertad Avanza ayer. Claro. Le sacó 5 puntos a Fuerza Patria, ¿viste? Hipnosis. Estos días es interesante, me puse a leer los diarios de verdad de estas fechas, no quiero asustar, pero 2001, es lo mismo que ahora, habían pedido plata al FMI, de la Rúa decía, estamos muy contentos, estamos aliviados, estamos, viste, yo creo que es tiempo de esperar, ¿no? Sí, y seguir con la convicción, ¿no? Y ayer cuando gritaban libertad, los jóvenes, viste, ahí en el predio ese, en el búnker de ellos, yo decía, libertad, estamos más agarrados que nunca por lo de los yanquis estos que... Obvio. Yo decía, qué mal, ¿no? No sabemos tampoco, porque yo insisto, si hubiera una inversión concreta sería distinto el panorama y la lectura que estamos haciendo, pero esto es como una promesa, no es como, es una promesa. Sí, claro. ¿De qué? Una promesa de esto que estamos hablando, o sea, una promesa de que vengan inversiones norteamericanas a llevarse cosas y generar trabajo, que es lo que dijo Besen también. Sí, pero sabemos que no es verdad. Nosotros sí, nosotros sí sabemos que no es verdad. Nosotros sabemos pero el voto de ayer fue muy contundente en esa línea, ¿viste? Le creyeron. Sí. Le creyeron. Y eso es lo que, bueno, habrá que, la historia desentrañará, ¿sí? Quienes pensábamos que esto era una fantasía, tenemos la razón o no. A lo mejor sí, a lo mejor no me voy a animar a esta altura a hacer un pronóstico sobre el tema. Sí se puede entender que hoy por hoy Estados Unidos está en un desarreglo permanente respecto de sus luchas geopolíticas a nivel global. Y eso nos puso a nosotros en el eje de la cosa, ¿sí? Estados Unidos... China hace un mes y medio le cerró la compra de tierras raras a Estados Unidos. No pueden producir los chips, las cosas que necesitan producir, porque antes los compraban en Taiwán y qué sé yo, ahora no se puede tampoco. En fin, hay una modificación muy importante de las relaciones entre los países. O sea, para mí es la primera elección de medio término que tiene un compromiso internacional del nivel que estamos viendo. Por eso me parece que es una buena conversación también con Francisco Tayana para ver de qué se trata. Porque domésticamente podemos entender siempre la misma variable, el peronismo, el antiperonismo, la ilusión. No, Lucho, pero ahora está el Tesoro norteamericano, eso lo hace muy distinto. Por eso, claro. Por eso, ahí es donde yo creo que hay que poner el ojo, porque es mucho más delicado y más complejo además, que entender la política doméstica, ¿viste? Claro. Desde el aspecto doméstico es más fácil, porque básicamente son escenarios que se repiten circularmente en la historia desde hace 80, 90 años, que es peronismo, antiperonismo, hacen una cosa, hacen otra, meten preso. Toda esa dialéctica hoy está un poco corrida, porque se acaban de ir los millonarios más importantes del mundo en sus aviones privados después de haber visto el resultado electoral y de quedarse con sus promesas de financiamiento para empresas, infraestructura, dijeron sí, nosotros confiamos, si ganan vamos a ponerla, veremos si ocurre o no. En general cuando dicen eso no ocurre, pero estamos en un contexto muy difícil, muy distinto, en donde China es el principal socio comercial de Argentina y de Brasil. Y además es el país que, o sea, de todas las inversiones que tiene China fuera de su territorio, el más importante es Argentina. Y de todas las inversiones que China tiene afuera de su país, la inversión más importante la tiene en Argentina también, que son las represas del río Santa Cruz, lugar que conocí y que por supuesto hoy se ha convertido en un lugar así muy privilegiado del debate geopolítico global. Esto es un tema que ocupa la agenda global, no es la agenda de Milei solamente. O sea que estamos en un contexto que está bien delicado y es muy complejo de desentrañar en pocas palabras. El tiempo y las palabras que vayamos encontrando van a darnos una idea más específica y más concreta sobre este momento que vivimos. Siendo las 20:30, señoras y señores, vamos a actualizar las noticias. Radio 10. Siempre noticias. 8:30 de la noche en Buenos Aires, la temperatura 12 grados 2 décimas.
El designado canciller Pablo Quirno jurará este martes a las 17 horas en Casa Rosada. Recordemos, reemplaza a Gerardo Huerten, quien renunció la semana pasada. La expareja de Lourdes Fernández seguirá detenido. La justicia tuvo en cuenta los antecedentes de Leandro García Gómez para rechazar el pedido de excarcelación. La Fiscalía consideró que Leandro García Gómez, expareja de la cantante del grupo